Vamos ahora a celebrar una mesa redonda en torno a la figura humana y científica de María Moliner. Y tenemos la suerte de que me acompañen grandes expertos que van a intervenir para ilustrar diferentes aspectos de su labor. También quería decir que contamos con la presencia en el público de la hija de María, Carmina Román, y de su secretaria, Ángeles de las Rosas, a las que agradezco ahora su presencia y las invito a intervenir en el desarrollo de la mesa redonda cuando así lo deseen. Me acompañan María Jesús Sánchez Naranjo, subdirectora de Alumnos y Extensión Universitaria de esta Escuela de Industriales, Inmaculada de la Fuente, periodista y escritora, Pilar García Moutón, profesora de investigación del Consejo, María Antonia Martín Zocarrino, catedrática de Lingüística de la Universidad de Zaragoza, y finalmente Joaquín da Costa Esteban, del Departamento de Lexicografía de la editorial Gredos. Así que, bueno, sin más, le cedo la palabra a María Jesús para que comience a ilustrarnos. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Comencé a utilizar el María Moliner cuando estaba en cuarto de carrera aquí en esta escuela, donde comencé a tener una beca en estadística y el diccionario que allí había era el María Moliner. Por supuesto yo no sabía y tardé tiempo en saber que María Moliner había sido la bibliotecaria de esta escuela. Como ustedes se pueden imaginar, y con la mesa que hoy aquí me acompaña, no tiene sentido, con la mesa no, con las personas que forman la mesa, no tiene sentido que yo hable hoy de la figura o de la vida de María Moliner, que fue de esas primeras generaciones de mujeres que tuvieron acceso a la universidad. Desde luego no fue una tarea sencilla, ni tiene sentido tampoco que yo hable de cómo compaginó su vida profesional, su vida personal y esa extraordinaria tarea enormemente creativa de la realización del diccionario. Las personas que me acompañan en la mesa, desde luego, tienen formación y mucha más capacidad que yo para hablar de ello, y así lo harán. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? Para mí lo que tiene sentido es recordar la extraordinaria labor de esa persona con la que, de manera curiosa, y esto siempre es algo que me llama mucho la atención cuando recorro sitios, de esa persona con la que compartí techo y suelo en época distinta, y que, como decía García Márquez, trabajó para mí durante mucho tiempo, para mí y para todos ustedes. No me quiero alargar en mi intervención y quiero terminarla leyendo unas palabras de María Moliner, que dicen lo siguiente: sí, mi biografía es muy escueta en cuanto a que mi único mérito es mi diccionario. Es decir, yo no tengo ninguna obra que se pueda añadir a esa para hacer una larga lista que contribuya a acreditar mi entrada en la academia. Mi obra es limpiamente el diccionario. Más adelante agregaba: desde luego es una cosa indicada que un filósofo, por Emilio Alarcos, entre en la academia y yo me eche fuera. Pero si ese diccionario lo hubiera escrito un hombre, diría: pero ¿y ese hombre cómo no está en la academia? Gracias. Muy bien. A continuación interviene Inmaculada de la Fuente, periodista y escritora. Buenos días. María Moliner es conocida ante todo por su faceta profesional. Sabemos a estas alturas que creó el diccionario más útil, más completo y posiblemente el mejor escrito de la lengua castellana. Sabemos que fue una bibliotecaria llena de iniciativa que ocupó importantes responsabilidades durante la Segunda República. Conocemos, en definitiva, relativamente bien su doble faceta profesional, o al menos casi todos los que han manejado el Moliner en alguna ocasión saben que fue creado por una mujer que era bibliotecaria. Sin embargo, en María Moliner confluyen también una personalidad definida y poderosa. Una personalidad en parte secreta y a descubrir, pero obviamente no anodina ni aburrida,
Que su vida fuera discreta no significa que haya que definirla como una mujer discreta. Es cierto que no le gustaba figurar y mucho menos hacer por hacer, pero sus aspiraciones no eran las de una mujer ni una funcionaria discretas. A una funcionaria discreta no se le ocurre ponerse a hacer a los 50 años un diccionario capaz de medirse desde la autoría individual con el de la Real Academia. Creo que en la figura de María Moliner hay tres dimensiones o planos que la definen. El aludido doble plano profesional, que en ella es esencial, y el individual, el factor humano. Y es este tercer aspecto, el de la personalidad de María Moliner, complejo y fascinante, en el que me voy a detener. Porque para hacer lo que hizo no valía solo tener una gran capacidad de trabajo, aunque desde luego esta era una premisa esencial. Moliner trabajaba sin descanso en el diccionario, porque tenía una voluntad de hacer. Quería hacer algo útil y algo tangible, algo reconocible como propio. Hay un segundo rasgo en su personalidad que me parece medular: su independencia, la conciencia de sí misma. Se rige por su conciencia, dice a menudo, y esa exigencia de sí misma es la que le lleva a sacar lo mejor de sí. Naturalmente, María fue hija, hermana, novia y esposa y madre, y se comprometió a fondo con estas tareas y relaciones. Pero era ella misma en todo. Era consciente de sí, estaba centrada en su actividad, disfrutaba con ella y ahí era genuina. Su método como lexicógrafa fue exactamente eso, genuino, inimitable. Moliner era además perfeccionista y diligente. Así lo demostró cuando se hizo cargo de las misiones pedagógicas en 1931, e hizo suya la tarea de llevar la lectura a los rincones más apartados. Y cuando se comprometió a fondo con la política bibliotecaria de la Segunda República. He dicho que se hizo cargo de las misiones pedagógicas y no que colaboró, porque María Moliner se hacía cargo, hacía suyas las misiones y las responsabilidades. Y las hacía a su manera, poniendo en ello su estilo y excediéndose. En todas estas dedicaciones no miraba tanto lo que daba como lo que conseguía y, sobre todo, la meta a la que quería llegar. Todo lo que quedaba por hacer, tanto por hacer. Y ahí estaba María Moliner. Como consecuencia de esa conciencia de sí, nacía esa seguridad en sí misma, sorprendente a veces e incluso aplastante. La energía, el carácter impaciente y resolutivo, lo que hoy llamaríamos la asertividad. Un carácter expeditivo que contrastaba a la vez, o que se complementaba, con su sencillez de trato, con su humildad profunda, con la afabilidad, como he dicho, con sus colaboradores. Esa capacidad que tenía para, en un momento dado, exigir o incluso iniciar un cierto reproche a alguna colaboradora, como ella misma me ha contado, pero que no quiero compartirlo porque a lo mejor en otro momento se puede hacer. Y a la vez pasar a la afabilidad, a la risa, al humor, como escape a esa, digamos, falsa severidad que era sobre todo exigencia. En el plano cronológico, esta personalidad interesante, en mi opinión, y fascinante de María Moliner se fue adaptando a las diferentes etapas que le tocó vivir. Por un lado, los años de formación y dificultades económicas, en primer lugar, en el espacio geográfico de Madrid, por un lado, y por otro de Zaragoza, que vivió a fondo, formándose. Por otro, los años de joven profesional, casada y con hijos, que alcanzan su esplendor en los primeros años 30 del siglo pasado.
Naturalmente, la guerra civil truncó algunos de sus sueños, pero no acabó con sus afanes. Al contrario, su empeño en extender la lectura y en reorganizar y distribuir los fondos bibliográficos se intensificó, porque no había tiempo que perder. No había tiempo que perder. Su plan nace así, el Plan Moliner, nace así entre el ruido de los bombardeos y la incertidumbre por el porvenir. Aunque habría que desdoblar quizás esta segunda etapa, esta fructífera etapa valenciana, en dos, debido a su intensidad, y convenir en todo caso que en Valencia y en plena contienda, Moliner demostró ya que era incansable al hacerse cargo primero de la biblioteca universitaria y luego de la Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, y que siempre que hubiera una buena razón podía con todo. La derrota y la depuración la condujeron a la tercera etapa de su vida, o a la cuarta, dado que la de Valencia valió por 2. La etapa del ostracismo profesional y el exilio interior, y al mismo tiempo el origen del gran reto de su vida, el diccionario. Postergada e inhabilitada para el desempeño de puestos de mando, en 1946 se hizo cargo de la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, su último destino, donde aquí estamos. Ese era el guión señalado exteriormente, pero María Moliner hacía las cosas a su manera y no se plegó a ese guión. Se embarcó en la aventura de las palabras y ahí, en ese campo, sacó a relucir su carácter, que era fuerte, y fue todo lo activa y feliz que pudo ser. Incluso el diccionario lo hizo también, o podríamos decir, como una coda que incluso dentro de la escuela algún tiempo dedicó a ese diccionario que la apasionaba. Para ella no había tiempos muertos y su vida era en ese momento el diccionario. Podemos pensar que más de una ficha se hizo en esta biblioteca en la que estuvo trabajando, y gracias a eso, a no haber perdido el escaso tiempo que a lo mejor le quedaba libre, podemos ahora celebrarlo. La fallida entrada en la RAE, para ir terminando, aparte de ser una injusticia, aunque fuera justo que entrara otra persona en ese momento, resume lo que fue su vida. Lo consiguió prácticamente todo, pero no fue recompensada en la misma proporción en que ella se entregó. Su obra, sin embargo, está ahí. En el aislamiento de su casa conectó con el mundo, con todos sus futuros lectores. Y aunque fuera de un modo autodidacta, demostró que su mente era a la vez la de una lingüista y la de un gramático, y que dominaba ambos registros. Voy a dejar paso a mis otros compañeros porque es una figura que es tan apasionante que podría seguir horas y horas. Gracias. Gracias, Inmaculada. A continuación tiene la palabra Pilar García Mutón. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente que me hayan dado la oportunidad de colaborar, de participar en este homenaje a María Moliner, porque en mi casa siempre se habló de María Moliner con respeto y admiración, y todos nos referíamos a ella como Doña María, lo mismo que Dámaso Alonso era para nosotros don Dámaso, porque tuvimos la suerte de que nuestro padre, Valentín García Yebra, fuera uno de los 4 socios fundadores de la editorial Gredos, la editorial filológica que publicó el Diccionario de Uso del Español, el famoso Moliner. Pero al margen de su aprecio de editores, mis padres valoraban el DUE de manera especial, y no era raro que en medio de una comida uno de los dos se levantase de la mesa para ir a buscarlo al despacho y con su autoridad resolver alguna duda. Y me consta que mi padre hacía lo mismo en la academia, lo que no siempre gustaba a todos los académicos. Con el tiempo también me tocaron a mí las tareas de buscadora de palabras en el Moliner y después de editora. Y además el placer de utilizar el diccionario como lingüista.
Recientemente he tenido que usarlo mucho, que consultarlo mucho, y puedo afirmar que resiste muy airosamente el paso del tiempo, porque reúne virtudes que no son tan fáciles de copiar lexicográficamente. Voy a limitarme a dar unos pocos ejemplos. En su momento, y ese fue uno de sus grandes méritos, doña María supo decidir cuáles eran las palabras que de verdad se usaban en español y que por tanto debían pasar a su diccionario. Por eso en la primera edición incluyó palabras como fetén y guripa, que la Academia no recogió hasta 1984, 20 años después. Su definición de fetén decía: palabra no incluida en el DRAE, de uso chulo o informal, incierto entre adjetivo y nombre femenino, pues se dice eso es fetén y eso es la fetén, verdad, verdadero o evidente. Bueno, fetén era una de las palabras del caló, del lenguaje de los gitanos españoles, lo mismo que guripa, que se pusieron de moda en la primera mitad del siglo XX. Otra de las virtudes del DUE que se ha destacado muchas veces es la cercanía de sus definiciones, que no solo huyen de la famosa circularidad de otros diccionarios, sino que consiguen una caracterización casi etnográfica del contexto. Frente a la definición oficial de trapero, como el que anda recogiendo los trapos arrojados a la calle que lavados sirven para fabricar papel, María Moliner lo definía como persona que se dedica al comercio de trapos, particularmente la que va por la calle, generalmente con un gran saco, comprando en las casas de donde le llaman trapos, papel y cosas viejas. Y es como si estuviéramos viendo a aquellos traperos de los años 50 y 60. El diccionario de la Academia remite una palabra como chiscón a tabuco y lo define como aposento pequeño o habitación estrecha. Mientras que María Moliner lo relaciona con cuchitril y explica que se refiere a un cuarto muy pequeño con diferentes usos, por ejemplo, el que hay en algunas porterías para que esté el portero o el que se utiliza como almacén o para guardar trastos. Los que tenemos cierta edad recordamos que en las cocinas de antes se fregaba con estropajo y asperón, una piedra blanda que servía para limpiar la chapa y se compraba en las droguerías. Pues bien, el diccionario académico nunca recogió la existencia del asperón casero, seguramente porque los académicos nunca lo usaron, claro. En cambio, doña María ya desde la primera edición del DUE lo definía como piedra arenisca que se disgrega muy fácilmente, que se emplea para fregar. El diccionario de la Academia afirma que bisbisear es lo mismo que musitar y lo define como susurrar o hablar entre dientes. Y resulta más expresiva la definición de doña María. Bisbisar o bisbisear, entre paréntesis, onomatopeya, véase BB, hablar sin voz, de modo que se percibe principalmente el sonido de las eses. La sensibilidad de doña María ante el matiz regional, sobre todo si es aragonés, se deja ver en palabras como perinola, en las que a la definición ella añade: al menos en Aragón, aunque no lo recoja la Academia, se usan también pirindola y pirindolo. Y a veces rescata palabras arcaizantes que no recoge el DRAE, como cuida, que define como colegiala encargada en un colegio de cuidar a otra más pequeña. Y en una entrada como la de apañar, a los sentidos generales de arreglar, componer, reparar, asear algo, les añade el uso expresivo en la frase «ya te apañaré», con ese comentario, expresión de amenaza dirigida particularmente a los chicos, dice ella. Esa atención del DUE al léxico relacionado con la infancia se deja ver en una palabra como pispajo, que la definición principal académica define así: persona desmedrada o pequeña, especialmente un niño, y la marca con la abreviatura de despectivo. Doña María, en cambio, señala pispajo como informal y destaca su matiz afectivo al definirla como persona pequeña y vivaracha. Se aplica, dice ella, se aplica particularmente a los niños, lo que se ajusta mucho mejor al uso cariñoso que normalmente se suele hacer de pispajo. Bueno, y hay otras muchas definiciones en ese sentido donde la precisión lexicográfica y la competencia lingüística
de doña María son realmente muy superiores. Para acabar, voy a referirme a dos definiciones del DUE que permiten ver la sensibilidad de su autora en lo referente al papel social de la mujer, mucho antes de que en este país se hablase de feminismo. Son las definiciones de la palabra azana y de la palabra marisabidilla. Desde 1936, la Academia define azana como voz coloquial para faena casera habitual y propia de la mujer. Pues bien, desde la primera edición de su diccionario, hablamos de los años 60, María Moliner define el mismo concepto como faena, trabajo casero, así, sin más. Consta, pues, que mucho antes de que nos alcanzase la famosa corrección lingüística, ella evitaba como lexicógrafa alusiones innecesarias a lo que es o no propio de la mujer. Finalmente, marisabidilla, palabra hecha a medida para criticar a las mujeres, se define en el diccionario de la Academia como voz coloquial que se emplea para la mujer que presume de sabia. María Moliner introdujo un matiz interesante en su definición. Para ella, marisabidilla no es cualquier mujer que presuma de sabia, sino la mujer de poca cultura, pedante o redicha que habla con presunción. Bueno, y nada más. Las definiciones del diccionario de uso del español de María Moliner traslucen personalidad, competencia lexicográfica, naturalidad y cercanía, y por eso resultan irrepetibles. Gracias. Gracias, Pilar. Y a continuación interviene María Antonia Martín. Muchas gracias. Esto funciona así, ¿verdad? Se oye bien, ¿verdad? Se te oye. Muchas gracias. En primer lugar, quiero darles las gracias de todo corazón a los responsables del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, que ha tenido la feliz idea de montar esta exposición en homenaje a doña María Moliner, que fue bibliotecaria de esta escuela, como les han dicho, desde 1946 hasta el 30 de marzo de 1970, como figura en la documentación que hay en esta escuela. En esta escuela estuve yo con doña Carmen Ramón Moliner hace bastantes años y nos emocionó mucho entrar en la biblioteca. Y ya pudimos ver entonces que había una placa que recordaba la presencia y el paso de María Moliner por esta escuela. Yo venía también con cierta emoción porque mi único hermano, que falleció el 27 de junio del 2010, pues era profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, Juan Vicente Martín Zorraquino, y él intentó incluso que hablara con algún profesor que podía haber estado más en contacto con doña María mientras estuvo en esta escuela. Teníamos un poco la impresión de que tal vez la escuela no había visto lo que representaba doña María, pero mi mismo hermano me dijo, tienes que darte cuenta de que en las escuelas de ingenieros industriales la biblioteca es importante, pero son muy importantes también los laboratorios y otros ámbitos de trabajo que no necesariamente son la biblioteca. Y un profesor de esta escuela me decía además, al comenzar este acto, que durante mucho tiempo las bibliotecas también había bibliotecas particulares en las distintas cátedras y departamentos, y eso pues podía hacer que no hubiera pues a lo mejor tanta presencia de los estudiantes en la biblioteca. Pero sí debía de haberla, por lo que doña María nos dice en alguna carta que se guarda en los archivos de esta escuela. Por ejemplo, hay una carta del día 30 de marzo de 1966 en la que contesta al señor Puente. No sé exactamente la responsabilidad que podía tener en la escuela, pero le dice textualmente, supongo que procede de usted una carta que nos llega sin sobre con un renuévenla, escrito a lápiz, de la administración de la revista Regelungstechnik, comunicando que no ha sido pagada por la librería la renovación de la suscripción para 1966. He preguntado a la librería Villegas qué nos sirve de la revista y me han contestado que, en efecto, no está pagada la renovación porque la escuela todavía no se la ha pagado a ellos, a pesar de su insistencia para cobrarla.
Están en la misma situación las demás revistas suscritas a través de la misma librería. Y ella pone algunos nombres de revistas, lo que pone de manifiesto pues, el cuidado y la preocupación que tenía por la renovación de las revistas que se utilizaban en la escuela. Y añade, pasó exactamente lo mismo hace unos años con las revistas suscritas a través de Buchholz y nos costó mucho trabajo que la suscripción se reanudara y recuperara los números dejados de recibir. Le ruego, pues, que si está en su mano, haga que esas facturas sean abonadas lo antes posible. María Moliner. Y muy simpática, sobre todo, es una carta que manda el 16 de mayo de 1966, en la que al señor Puente le dice: le ruego encarecidísimamente, subrayado encarecidísimamente, que busque solución para que los alumnos no tengan que discutir los problemas en la biblioteca. So pena de que el trabajo de muchos años para conseguir que esta sala de lectura fuese un modelo de silencio, como lugar de estudio que es, se venga al suelo y tengamos que resignarnos a que ya no lo sea nunca. Me dicen que el aula llamada, entre comillas, la pradera, podía ser un buen sitio para esta clase de actividades que no son lectura y estudio. Si usted lo estima así también, le ruego de orden de que les sea abierta a los alumnos los días en que la necesiten. Saludos afectuosos, María Moliner. Llama la atención el sentido del humor de María Moliner, subrayando ese encarecidísimamente, la discreción y al mismo tiempo el gracejo con el que trata la situación y su exquisita educación en todo momento al hacer las observaciones que hace y los ruegos que hace a los responsables de la biblioteca. Pues conmueve mucho pensar que estamos justamente en el lugar, yo creo que lo ubicaba en los altos del hipódromo, porque así es donde está esta escuela, el lugar donde doña María desempeñó pues, los últimos años de su trabajo como facultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Y a mí me gustaría destacar, sobre todo en esta contribución mía a esta mesa redonda, y pensando que además lo que es interesante es que también puedan intervenir ustedes y hacer los comentarios y preguntas que quieran, como ya les han hablado de un poco la trayectoria vital de doña María y su contribución como lexicógrafa, me gustaría destacar la vigencia, la vitalidad que tiene María Moliner como personalidad y la vigencia de su obra en la actualidad. En 1981, el 22 de enero, falleció doña María y el año pasado se han cumplido 30 años de su fallecimiento y dentro de pocos días pues, llegaremos al 31º aniversario de su fallecimiento. Y cuando falleció doña María, pues, había sucedido la publicación del DUE, había sucedido también pues, su no acceso a la Real Academia Española, ella había caído en una arteriosclerosis cerebral y pues parecía tal vez que iba a lo mejor pues, a pasar como una personalidad de la que quedaría tal vez su diccionario. Pero paradójicamente el fallecimiento de doña María supuso en cierto sentido su resurrección. Y un momento en el que empezó a cobrar todo el valor que tenía y que tal vez pues, no se le había reconocido debidamente en los años anteriores. De una parte, pues, las noticias sobre su fallecimiento hicieron que intervinieran personalidades muy destacadas, Miguel Delibes, Victoria Kent, Francisco Umbral y sobre todo Gabriel García Márquez, que en aquel artículo de la mujer que escribió un diccionario, pues tal vez la mitificó. Inmediatamente hubo ya también contribuciones de lexicógrafos que habían también escrito reseñas importantes, sobre todo los hispanistas extranjeros, a raíz de la publicación del diccionario de uso del español. Y además el momento era el de la transición política y María Moliner requería ser reconocida no solo como lexicógrafa, sino también por su ejemplar
trayectoria y por la importancia de su contribución en el terreno de la biblioteconomía. Como ha dicho Inmaculada, en Valencia ella presentó un plan de bibliotecas, el plan llamado María Moliner, y también escribió un libro sobre el uso de pequeñas bibliotecas, las instrucciones para el uso de las pequeñas bibliotecas, aunque fueron siempre de carácter anónimo. Y ya en 1990 Pilar Fausevilla, y antes, inmediatamente después de su muerte, pues las asociaciones de bibliotecarios, la ANABAD, la propia Biblioteca Nacional, reconoció la figura de María Moliner, y en 1984 apareció un libro favorecido por la Generalitat Valenciana que recogía las memorias de don José Navarro Alcácer y lo que supuso la Escuela de Cosío en Valencia, de la que fue pues un alma muy activa, una personalidad muy activa, doña María Moliner. Y el libro de Pilar Fausevilla en 1990 sobre María Moliner y lo que supuso el plan de bibliotecas de María Moliner ya empezó pues a recuperar la figura de María Moliner, o supuso una cierta continuidad en la recuperación de la figura de María Moliner. El hecho es que, sin ánimo de exhaustividad, hoy llevan el nombre de María Moliner colegios públicos ubicados en Madrid, en Parla, en Villanueva de la Cañada, en Zaragoza, en Mediana, en el Burgo de Ebro, en Zaragoza también. Institutos de enseñanza secundaria situados en Zaragoza, en Segovia, en Sevilla, en Laguna de Duero, en Valladolid, en Coslada, en Madrid, o en el puerto de Sagunto, en Valencia. Las bibliotecas públicas o municipales de Villaverde, en Madrid, de Velilla, de San Antonio, en Madrid, o de Paniza, en Zaragoza, en su pueblo, así como las construidas en la plaza de San Agustín, en el casco histórico de Zaragoza, o en la calle Serpis de Valencia, muy cerca de su universidad, la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Zaragoza, la de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. Hay una calle María Moliner en muchas ciudades de España, por ejemplo en Gijón, en Burgos, en Artica, en Navarra, en Zaragoza, en Calatayud, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Cienpozuelos, en Madrid, en Leganés, en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, pero también en Albacete, en Sevilla, en Tomares, en Sevilla. El Ministerio de Cultura de España, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y con la Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sainz de Vicuña, creó en el año 2002 el Premio Animación a la Lectura María Moliner como meta de un concurso dirigido a los municipios de menos de 50.000 habitantes, tal vez en recuerdo de la labor de María Moliner dentro de la política bibliotecaria de la Segunda República, asociada a las misiones pedagógicas que atendían particularmente al mundo rural, mucho más aislado y mucho más con localidades muchísimo más pequeñitas que las de los municipios de menos de 50.000 habitantes. Pero, en fin, con dicho premio se ha distinguido a diversos pueblos españoles, por ejemplo, Cigales y Chapinería. Y se han publicado pues, muchos libros, diversos libros muy interesantes, con muchos y muy valiosos materiales sobre la vida de María Moliner. Quiero destacar que en el año 2000 el Gobierno de Aragón tuvo verdadero interés en celebrar el centenario del nacimiento de María Moliner. Yo tuve el honor de ser la comisaria de aquel centenario y con ese motivo pues, presentamos bastantes materiales biobibliográficos sobre María Moliner, colaboramos con el Instituto Cervantes y con otras instituciones y publicamos un vídeo que vamos a intentar transformar en CD-ROM para que pueda ser, o en DVD para que pueda ser mucho más fácilmente visible. Un vídeo hecho por un cineasta aragonés, Albert Gómez Uriol, que trata de la vida de María Moliner y que constituye un testimonio muy valioso y muy hermoso de ella. A lo largo del centenario pues, también hubo encuentros de lexicógrafos, hubo también pues, un congreso dedicado a la enseñanza de español a extranjeros que tuvo el centenario de María Moliner como marbete y como guía, en el que hubo varias contribuciones de carácter lexicográfico dedicadas a María Moliner, porque el congreso pues, tenía un apartado importante dedicado a las cuestiones lexicográficas. Y quiero destacar especialmente que en los últimos 4 o 5 años pues han aparecido trabajos muy interesantes sobre María Moliner.
sobre la vida y la obra de María Moliner. Por ejemplo, un artículo en El Extranjero del profesor Álvarez de Miranda sobre la contribución de María Moliner en el Congreso de Bibliotecarios, en el segundo Congreso de Bibliotecarios y Bibliografía celebrado en Madrid en 1935, y en cuya preparación ya en 1934 colaboró activamente doña María y presentó una comunicación muy interesante sobre redes de bibliotecas y bibliotecas rurales. Después ha habido varios libros que quiero destacar. En primer lugar, el libro de María Pilar Benítez Marco, que nos ha mostrado aspectos de la vida de María Moliner que no conocíamos. María Pilar Benítez Marco, que es una catedrática de Instituto Aragonesa, publicó en el año 2010 un libro titulado María Moliner y las primeras mujeres filólogas especialistas en el aragonés y en el catalán en Aragón. Y en este libro, María Pilar Benítez descubre cómo María Moliner, en sus años zaragozanos, de vuelta de infancia, de formación, ella había estado en la Institución Libre de Enseñanza aquí en Madrid de pequeñita, pero hacia 1913-1915 la familia, como ha indicado Inmaculada de la Fuente, tuvo que regresar a Zaragoza porque había sido abandonada por el padre, y entonces ella estudió en el Instituto General y Técnico de Zaragoza y luego los estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Pues bien, en esa etapa zaragozana, aunque al parecer, como doña María contó en alguna entrevista que le hicieron cuando fue postulada para propuesta para la Real Academia Española, quien le había despertado el interés por la gramática y por lo lingüístico había sido don Américo Castro como profesor colaborador de la Institución Libre de Enseñanza. El hecho es que en esos años zaragozanos en que está terminando el bachillerato y va a estar en la universidad, colabora en una empresa que es muy interesante y que se desarrolló en Zaragoza entre 1915 y 1931, el Estudio de Filología de Aragón, que dirigía don Juan Moneva y Puyol, catedrático de Derecho Canónico, y con el que colaboraban algunos catedráticos filólogos en Zaragoza, por ejemplo, don Domingo Miral López, que estaba bajo la protección de la Diputación Provincial de Zaragoza y que intentaba hacer una labor parecida a la que desarrollaba el Institut d'Estudis Catalans de recuperación de las hablas autóctonas de la comunidad aragonesa. Tuvo dos grandes trabajos el EFA, el Estudio de Filología de Aragón: la elaboración de un diccionario aragonés de vocabulario de Aragón y también la revisión del diccionario académico. Y en todas esas labores, entre esas dos labores y en otras como búsqueda de topónimos, etcétera, colaboró doña María porque fue colaboradora y secretaria, había 4 secretarios del Estudio de Filología de Aragón, que eran alumnos distinguidos que estaban al término de los estudios de bachillerato durante los estudios de la carrera. Y María Pilar Benítez ha mostrado cómo era el diccionario que pretendía hacer Moneva, y aunque no podamos establecer unas vinculaciones entre lo que pudo ser el diccionario aquel y el diccionario de uso del español, lo que sí está claro es que el diccionario de Moneva intentaba ser también una especie de herramienta total del léxico, que es lo que en buena medida es el DUE, un diccionario orgánico, como decía doña María, y como los lexicógrafos especialistas valoraron que es el DUE. Es decir, que ella se acercó a la tarea lexicográfica a través de esos años en Zaragoza. Pero ha habido otro libro muy sugestivo en estos años, el libro de Pilar Rubio López en el año 2010, que es una biografía de María Moliner, y que es una bibliografía estupenda porque trata de acercar a María Moliner a los jóvenes, sobre todo pues, a quienes están estudiando en la escuela primaria y especialmente en la escuela secundaria y en el bachillerato. Es un libro muy riguroso, muy bien apoyado bibliográfica y documentalmente, redactado con enorme sensibilidad y admiración hacia María Moliner, y especialmente cumple ese objetivo importante de acercar la figura ejemplar de doña María a las generaciones jóvenes. Pero el año 2011 nos ha dado todavía pues, un libro, claro, que se presenta él mismo con unos objetivos más amplios, diríamos, más
extensos, el libro de Inmaculada de la Fuente, que está aquí al lado, y que trata de ser una biografía definitiva de María Moliner, y creo que su autora lo ha conseguido, ya que ha revisado escrupulosamente la bibliografía existente sobre doña María y ofrece un retrato muy bien documentado de esta, y además pues ha consultado no solo una inmensa bibliografía, sino que ha acudido personalmente a fuentes inéditas y ha aportado un conjunto de datos y valoraciones sobre la vida y la obra de María Moliner, enmarcadas en su contexto histórico, que hacen de su libro una obra realmente valiosa. Ha habido varias exposiciones muy hermosas a las que tal vez, si ustedes además viven en Madrid, con más facilidad han podido ir, como la de Biblioteca en Guerra en la Biblioteca Nacional entre los años 2005-2006, que tenía documentos estupendos sobre lo que fue la labor de los bibliotecarios durante la Guerra Civil y donde se destacaba la contribución de María Moliner. Y luego ha habido muy interesantes exposiciones también en la Residencia de Estudiantes sobre las misiones pedagógicas o sobre la generación del 27, donde se ha destacado el trabajo de María Moliner y la obra, la vida de María Moliner. Y desde el punto de vista lexicográfico, pues hay un libro central editado y coordinado por Miguel Casas e Inmaculada Penades, donde se recoge una enorme cantidad de estudios sobre el diccionario de uso del español de María Moliner, que es sometido a análisis porque no es solo un diccionario de consulta, es un diccionario donde uno encuentra una información riquísima sobre muchísimos aspectos, como les han dicho, gramaticales, léxicos, de todo tipo. Y el propio diccionario de doña María ha conocido nuevas ediciones, se ha informatizado, es doña María electrónica, y hay por lo menos una tercera edición ya, segunda en 1998, tercera en 2007, una edición abreviada, de manera que doña María está plenamente viva y cuenta con la admiración y el respeto de las generaciones más jóvenes. Es difícil recuperar a una persona porque uno nunca tiene la seguridad de que está diciendo las cosas que debe decir, y eso Carmina sabe que hemos tenido un cuidado exquisito en apoyarnos siempre en la verdad lo más cuidadosamente posible y tratar de valorarla con la mayor objetividad, aunque es difícil ser objetivos con doña María Moliner porque tiene una personalidad que realmente entusiasma. Así que me alegro muchísimo de poder contribuir en este acto, poder participar en este acto y de que haya esta exposición sobre María Moliner en esta escuela. Muchas gracias. Gracias, María Antonia. Y finalmente la última intervención antes de abrir el debate es de Joaquín da Costa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y unas gracias muy especiales a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC por permitirme compartir este rato con ustedes, entre quienes veo amigos, colegas y maestros, en un lugar que no me es en absoluto desconocido, justo al lado de la espléndida y entrañable sección de paleontología del Museo de Ciencias Naturales. En la biblioteca de esta escuela transcurrieron los últimos años de la vida laboral de María Moliner, un tiempo quizá gris desde el punto de vista profesional, pero luminoso de ideas e ilusiones que se materializaron en 1967, tras 15 años de trabajo, en la gran creación intelectual de su vida, el Diccionario de Uso del Español. No soy yo la persona más autorizada para hablar de las vicisitudes editoriales del diccionario en aquel momento. Por eso me detendré más en la segunda y en la tercera edición, las que conozco de primera mano. Pero sin duda la decisión de publicar un libro de estas características debió de ser objeto de encendidas discusiones en el seno del Consejo Editorial de Gredos. La obra prometía ser costosísima por sus dimensiones y su complejidad, pero a la vez extraordinariamente sugestiva e insólita en el panorama lexicográfico de la época, dominado por el Diccionario de la Real Academia, con discretas excepciones como el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares.
Finalmente, se acordó publicarlo, hecho en el que influiría decisivamente la opinión de Dámaso Alonso, director de la Biblioteca Románica Hispánica de Gredos, dentro de la cual se encuadró la nueva obra. Y fue un gran acierto. El diccionario tuvo una magnífica acogida por parte de los especialistas y se convirtió pronto en una referencia para escritores, traductores, periodistas y consultantes cultos en general, y en uno de los pilares económicos de la editorial. En la primavera de 1994 recibí una llamada de la editorial Gredos como respuesta a una carta de presentación profesional que semanas antes había entregado a don Valentín García Yebra, que tristemente nos dejó hace apenas un año. Me citaron en la sede de Sánchez Pacheco, en Madrid, de recuerdo imborrable para quienes hemos pasado tantas horas ante los arduos volúmenes color crema de la Biblioteca Románica Hispánica. Buscaban un coordinador para el desarrollo de una edición electrónica según un acuerdo que habían firmado recientemente con WordPerfect, pero sus intenciones de fondo eran otras. La Gredos, así la solía llamar uno de sus fundadores, había decidido la publicación sin más dilaciones de una nueva edición del Diccionario de María Moliner. La obra mantenía su prestigio y seguía siendo un instrumento útil, pero había perdido parte de su vigencia como reflejo de la lengua actual tras los casi 30 años transcurridos desde la primera edición, a lo que se unía el inevitable descenso en las cifras de ventas. Se había estado trabajando con ritmo desigual durante todo ese tiempo y había llegado la hora de completar y dar la redacción definitiva a los materiales existentes. Doña María, según declaró en varios medios, desde el mismo momento de la salida del diccionario en 1966 y 1967, sintió la necesidad de empezar a trabajar en una nueva edición. La obra sin duda era excepcional, pero nadie mejor que el autor de un diccionario sabe lo que ha tenido que dejar en el camino, y que su labor es de por sí imperfecta e infinita, ya que debe aprender un objeto en permanente evolución como la lengua, y especialmente el léxico de la misma. Había empezado la recogida de voces y expresiones, generalmente de la prensa diaria, y fueron tomando forma algunos cambios estructurales que luego quedarían plasmados en la edición de 1998. De acuerdo con la crítica y la opinión de la editorial, la autora aceptó restituir el orden alfabético estricto en el diccionario, a diferencia del sistema mixto alfabético-etimológico de la primera edición, que dificultaba notablemente la consulta. Asimismo, se incluirían las categorías gramaticales en todas las entradas y acepciones, y se daría cabida a las expresiones malsonantes, excluidas, aunque no completamente, de la primera edición. Recuerda con mucha gracia Segundo Álvarez, jefe de correctores de Gredos, que María Moliner expresaba sus dudas sobre la inclusión de los tacos en el diccionario porque, según ella misma decía, no estaba muy ducha en esa materia. Y Segundo le contestaba: no se preocupe, doña María, que en mi pueblo nos lo sabemos todos. La enfermedad y la muerte en 1981 impidieron a la autora culminar el trabajo. Sin embargo, el entusiasmo de algunos familiares y colaboradores mantuvieron viva la obra, en particular su nuera, Anilla Ró, y el propio Segundo Álvarez, que ya había revisado el segundo volumen de la primera edición. En 1994 disponíamos del texto íntegro escaneado del diccionario, en formato de procesador de textos, ordenado alfabéticamente, con numerosas adiciones y enmiendas destacadas tipográficamente. En muchas de ellas se percibía la retórica elegante de doña María, pero otras provenían sin duda de otras fuentes. Había que completar el texto, revisarlo y ajustarlo a las nuevas directrices, y todo ello con el mayor respeto a la primera edición y, naturalmente, dentro de unos límites de espacio y de tiempo. Gredos puso medios humanos y técnicos. El proceso de redacción se informatizó y al poco tiempo pudimos contar con las primeras versiones de prueba de la edición electrónica, en la que se estaba trabajando paralelamente en la sede de Amberes de WordPerfect. Empezaron a aparecer también ediciones en CD-ROM de importantes periódicos que nos permitían documentarnos rápidamente sobre el uso de muchas palabras. La edición digital nos ofrecía unas posibilidades de búsqueda hasta ese momento inimaginables, pero los fundamentos de la tarea seguían siendo y siguen siendo los mismos que cuando María Moliner
recogía la información de los periódicos y novelas y redactaba las fichas a mano. La intuición y la honradez intelectual, la experiencia y la capacidad de trabajo del lexicógrafo. La orientación general del diccionario y algunos rasgos particulares se describían en el extenso prólogo de la primera edición, pero en todo diccionario existen innumerables convenciones no escritas que solo se pueden descubrir estudiando hasta el último detalle el texto lexicográfico. Ordenación de acepciones, estructuras habituales en las definiciones, criterios de separación o encadenamiento de acepciones, hiperónimos preferidos, es decir, términos genéricos a partir de los cuales se elabora una definición, inventario de marcas, elecciones ortográficas, rasgos de estilo. El María Moliner, desde su origen, pretendía cubrir dos tipos de necesidades de consulta. Por una parte, resolver las dudas de forma o de significado de una expresión dada, vertiente descodificadora, y por otra, llegar a la palabra o unidad pluriverbal que se necesita para expresar una idea o realizar determinado acto lingüístico, vertiente codificadora. Junto al cuerpo de definiciones, habitual en el resto de los diccionarios, el DUE dispone de un completísimo sistema de referencias que permite llegar a una expresión a partir de otras de significado afín o relacionado. Por ejemplo, si alguien quisiera saber cómo se llama el hoyo que se cava alrededor de un árbol para recoger las aguas de lluvia o de riego, una de las vías sería acudir al término hoyo y, entre otras, se encontraría la voz deseada, alcorque. También llegaría a este resultado en los catálogos de árbol y de regar. Los catálogos no pretenden ser una clasificación del léxico, sino un sistema en buena medida subjetivo, pero eficaz, para encontrar la palabra o frase que se necesita en un momento determinado. Junto a este procedimiento de localización, el diccionario incluye numerosas anotaciones que orientan sobre el uso correcto de las palabras y amplios artículos gramaticales de carácter práctico que convierten a esta obra en una verdadera guía del idioma. Todos estos aspectos habían de tenerse en cuenta en la actualización. Cada término, cada acepción que se incluía debía ir acompañada al mismo tiempo de observaciones que el resto de las entradas. Además, todas las palabras nuevas, siempre que era posible, tenían que incluirse en un catálogo existente, y si no existía, se creaba, como el de contracultura, que acogió a psicodelia, beatnik, cabeza rapada, punk, ocupa y otros neologismos, o el de informática o Internet, para toda la terminología informática completamente inexistente en la edición de 1967. Igualmente se completaron las observaciones de uso de las entradas y se actualizaron algunos aspectos de los desarrollos gramaticales, como las frecuentes referencias al diccionario de la Real Academia, que se basaban en la edición de 1956, cuando la vigente en aquel momento era la de 1992. La ingente tarea de actualización y revisión supuso un incremento en el número de entradas de más de un 10%. Se llevaron a cabo también cambios generales que modernizaban la obra y permitían facilitar su consulta. Además de la mencionada ordenación alfabética, los catálogos largos pasaron al final de la entrada, ya que en muchas ocasiones dificultaban la lectura. Igualmente, pasaron al final de la entrada las notas de uso, las formas de expresión y las indicaciones de conjugación. Los nombres científicos de animales y plantas, que en la edición anterior figuraban en el cuerpo del diccionario, se dispusieron en un apéndice, lo que nos permitía ahorrar mucho espacio. Al igual que los desarrollos gramaticales, que como los catálogos largos interrumpían en ocasiones a la consulta. Muchas acepciones que aparecían caracterizadas como de significado deducible, aspecto que la crítica valoró siempre negativamente, figuraban ahora con definición propia. No fueron menos costosas las últimas tareas de corrección y maquetación, en especial las relativas a la tipografía, que en un diccionario no cumple una misión estética, aunque la estética bien entendida es un elemento que contribuye a la legibilidad, sino que obedece a distinciones formales dotadas de significado en el conjunto. Los trabajos de la última etapa de la historia de la segunda edición duraron algo más de 4 años, hasta que en noviembre de 1998 el libro vio finalmente la luz, 31 años después de la primera. En el año 2000 apareció la edición abreviada y en 2001 la electrónica.
El proyecto de la tercera edición del diccionario del año 2007 surge en una fase de normalidad en la vida del diccionario. La segunda edición había sido acogida muy favorablemente, pero cualquier obra lexicográfica requiere una actualización constante si de verdad quiere ser reflejo de la lengua usual. Probablemente el aspecto más relevante de esta edición sea el hecho de estar basada casi exclusivamente en la documentación directa. Lo que cuenta no es lo que afirman los diccionarios u otras obras de referencia sobre el uso de las palabras, sino lo que es objetivamente observable en los textos en los que se emplean. Eso ha sido posible gracias a la incorporación a nuestro trabajo de los corpus de referencia informatizados y otros recursos de la red que permiten la búsqueda textual. Un buscador de Internet, por ejemplo, hace posible documentar y en gran abundancia una expresión determinada cualquiera que sea su registro, incluso en el ámbito de la lengua hablada. Sin duda, ello supone un gran avance científico, pero coloca al lexicógrafo en una posición delicada. El consultante común, educado en la tradición normativista, espera del diccionario orientaciones claras acerca del uso correcto, pero la documentación da cuenta de un fenómeno más complejo de lo deseado. Un diccionario general moderno debe resolver este dilema. Por ejemplo, debe ser capaz de afrontar fenómenos como la introducción masiva de anglicismos, más prestigiosos en muchos ámbitos que sus equivalentes castellanos, y otros muchos hechos en cierto modo irregulares, pero muy generalizados. Sirvan como mínimos ejemplos la confusión entre escuchar y oír, el uso de género con el significado de sexo en contextos inadecuados, o la construcción con posesivo de ciertos adverbios como en detrás mío, delante mía, que tanto se oyen y tan mal suenan. La nueva edición debía convertirse en un filtro que facilitara al consultante discernir entre lo aceptable y lo no aceptable, apartándose en igual medida del normativismo simplificador de otras épocas y del dogma antipurista que concibe las obras lexicográficas como meros registros. Pretendimos que el nuevo Moliner fuera además un reflejo de la sociedad de su tiempo. De ahí la copiosa incorporación de voces y acepciones y modificaciones en la redacción de otras tantas pertenecientes a los más variados temas. Términos relativos a las tecnologías, especialmente Internet y la telefonía móvil, ADSL, dominio, visitar, mensaje corto, los deportes, vóley playa, pilates, fitness, la medicina y las terapias alternativas, fibromialgia, retroviral, isoflavona, digitopuntura, flores de Bach, los fenómenos sociales, acoso laboral, hetero, cayuco, la vida política, eurocámara, islamista, judicializar, o los coloquialismos y expresiones de argot consolidadas, flipante, salir del armario, pintar bien, rayarse. El incremento de la nomenclatura supone que el corpus actual del Moliner supere las 90.000 entradas. Un año después, en 2008, se publicó la edición abreviada y la edición electrónica, con versiones para Windows, Macintosh y Linux, monousuario y para red. Y en el momento de redactar estas líneas, están a punto de entrar en prensa una versión orientada al ámbito escolar, que llamaremos manual, y los primeros títulos de una colección de libros de apoyo lingüístico, eminentemente práctica, basada en la información del diccionario con otras aportaciones. El diccionario avanza, amplía sus horizontes. Es el momento de pensar en otra edición que supere a la actual. Hay que seguir corrigiendo, anotando observaciones, recogiendo las expresiones nuevas que aún no registra y que siga cumpliendo, y lo haga cada vez mejor, la misión social exigible a cualquier diccionario y que, sin duda, encomendó María Moliner al suyo. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, pues una vez concluida la ronda de intervenciones iniciales, se abre un periodo de debate, consultas o intervenciones por parte del público o de los propios miembros de la mesa, y invito a participar, si así lo desea, también a Carmina Román y a Ángeles de la Rosa.
Creo que no hay micro, que si puedes hablar alto. Ah, sí, hay, perdona, que creía que no. ¿Qué acoso? ¿Qué pasa? A ver. ¿Que alguien me va a preguntar algo? No, lo que quiera, lo que quiera. No. Si yo tengo que decir algo, naturalmente que lo tengo que decir. Muchísimas gracias a los intervinientes, me parece que se dice, pero de verdad, de corazón, es que lo oigo y digo, es que es además muchos aspectos que se me habían escapado de mi madre y realmente los he recuperado. Ha estado muy bien y os lo agradezco muchísimo. Y a la gente que está aquí, a todos ellos, supongo que hay antiguos alumnos de esta escuela también, que, bueno, eso siempre mi madre me contaba cómo entraban en el despacho los estudiantes a hablar con ella. Entonces aquello era muy cercano, porque realmente le contaban su vida, le preguntaban, pensaban que ella les podía aconsejar sobre sus problemas. y eso, que era una persona muy cercana. Ahí estaban en su despacho, pero que ya te digo, tuvo sus estudiantes fieles que yo creo que no dejaban de visitarla todos los días. Y no sé qué más os diga, pero si tenéis algo que preguntar, yo encantada en si puedo contestarlo. Hay una persona aquí. Buenos días, soy María Boyer, soy la directora de la Biblioteca de la Universidad Politécnica y, bueno, pues quería destacar un poco lo que para nosotros, contamos aquí con la presencia de muchos bibliotecarios, para los que nos hemos formado en la biblioteconomía moderna, lo que significa María Moliner. En este país las bibliotecas no han sido lo que nosotros deseábamos, ¿no? También ha habido unas circunstancias sociales, históricas, que han hecho que la evolución sociológica del país sea diferente, ¿no? Y nuestro modelo siempre ha sido un poco el modelo anglosajón de la biblioteconomía universitaria, ¿no? Ese apoyo, esa labor de soporte a la educación que nosotros nos gustaría dar. Y así como en cualquier película americana es impensable, que un investigador, un detective privado o cualquier persona no acabe yendo a una biblioteca para consultar cualquier dato. En este país parecían no existir las bibliotecas y sin embargo no es verdad. Sin embargo, las bibliotecas de este país han tenido grandísimas figuras y un desarrollo muy importante. Gran parte de lo que hoy hacemos como red, de la conciencia de servicio al público y de la conciencia de difusión del conocimiento y de la cultura, viene precisamente de María y de otras figuras como las de María, que durante los años 30, muy difíciles también, porque hay que recordar que España vivía unos momentos sociales y políticos muy duros, incluso antes de la guerra, tuvieron esta visión de que lo necesario era hacer llegar la cultura a todo el mundo y difundirla, ¿no? Entonces, este papel social de la biblioteca, este papel de la mediación entre la cultura o aquellos que la tienen y los que no han sido favorecidos por ello, pues es algo que hay que reconocer mucho en esta generación de bibliotecarios. Y bueno, pues nosotros desde la Biblioteca de la Universidad, y hablo en nombre de todos mis compañeros que están aquí, muchos de ellos, pues para nosotros es un gran honor que María fuera la bibliotecaria de esta escuela, nos sentimos muy orgullosos y también nos sentíamos con esta deuda
de reconocer la labor de quien estuvo 24 años aquí, que son muchos años, en una labor callada, efectivamente atendiendo mucho a los alumnos, pero es una cosa que hacemos todos en las bibliotecas universitarias. El contacto con los profesores es muy importante, pero claro, los alumnos son más. Y bueno, pues simplemente quería destacar esa herencia que nos dejan estos grandes profesionales de la biblioteconomía y que para nosotros pues es un orgullo llevar. Si hay tiempo, y tengo aquí a mi izquierda a María Antonia, quería preguntarte algo que realmente ya te había preguntado por correo electrónico cuando estaba escribiendo la biografía de María Moliner. Uno de los misterios de María Moliner es cómo sabía tanto de gramática siendo licenciada en Historia Moderna y siendo bibliotecaria, desde luego una bibliotecaria culta y que, como has dicho y has recordado, ya estaba en contacto con el diccionario de la Real Academia, que conocía todos los fundamentos, pero hasta inventar su método parece magia, ¿no? Y sin embargo, seguramente que había mucho trabajo. ¿Tú tienes alguna nueva idea? Porque es uno de los misterios cómo pudo llegar a ese dominio. Carmina me contó, cuando nos conocimos, que la afición de su madre desde niña había sido la gramática y lo lingüístico, que eso era así. Y doña María mismo, en una entrevista con Carmen Castro, la hija de don Américo Castro, la mujer de Zubiri, del filósofo Zubiri, pues le reconocía que a ella le había llamado mucho la atención entre las excursiones que hacían en la Institución Libre de Enseñanza, que formaba parte del programa educativo, pues tenían luego que hacer una redacción, y que ella hizo la redacción de aquella excursión y que aquella redacción la corrigió don Américo Castro y le llamó la atención sobre alguna construcción que ella había hecho en la redacción y que le corrigió él o le dio alguna orientación, y que eso a ella le hizo pensar mucho después. Y, si quieres, perdóname, yo creo recordar que la frase que le corrigió Américo Castro era algo así como, estaban hablando de la excursión y María dijo: yo fui la primera en llegar a la casita. Pero se podía haber dicho: ¿fui la primera que llegué o fui la primera que llegó? La posibilidad de combinar la primera persona o la tercera persona. Y las dos eran correctas porque ella tenía que ser la primera que llegó o la primera que llegué. Era lógico que fuera la primera. Pero bueno, don Américo le hizo esa corrección y entonces eso le servía a ella para dar vueltas. Pero fíjate. Eso es. Lo que pone de manifiesto que ella tenía curiosidad e interés por la lengua, por la gramática. En la Institución Libre de Enseñanza también había un profesor de lengua y literatura, don Pedro Blanco, del que hay bastante material bibliográfico en la biblioteca de la ILE, que recoge la residencia de estudiantes, que yo no he consultado, pero ella se basaba, por ejemplo, en los apuntes de don Pedro Blanco en algunas de las clases que luego daba en la Escuela Cosío en los años 30. En la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, el hecho es que esos son testimonios que tenemos. Ahora, en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, la especialidad que ella hizo fue la de Historia. Ahora, en el estudio de Filología de Aragón, que es lo que sí que he citado, que es una institución que se crea en los años 15 y cuyo interés empieza a estar promovido desde principios del siglo XX, a raíz de toda la efervescencia a favor del conocimiento de las lenguas regionales, de la recogida pues, de la toponimia, de los refranes, de las frases hechas, de las canciones, de la tradición oral y de las propias hablas vivas aragonesas, catalanas y castellano regional de Aragón que hay en Aragón.
paralelamente a cómo hay pues, movimientos en otros ámbitos regionales de España, ¿no? Entonces, el estudio de Filología de Aragón, que funda, como he dicho, don Juan Moneva y Puyol, que era un catedrático de Derecho Canónico, junto con otros profesores universitarios de Zaragoza, pues se propone un programa ambicioso, hacer un gran diccionario de vocabulario de Aragón, un gran diccionario aragonés, donde se trata todas las voces de Aragón, es decir, que entran, no se hace una distinción entre lo que puede ser castellano o aragonés o catalán. Todos son voces de Aragón, en algunos casos serán regionalismos del castellano en Aragón, en otros casos voces de entronque aragonés y en otros casos voces con una afiliación clara con el catalán. Y este diccionario no llega a cuajar del todo, pero don Juan presenta un vocabulario de Aragón a la Real Academia Española en 1924, 1922, 1923, 1924, y es lo que ha recuperado también un lexicógrafo de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza, José Luis Aliaga Jiménez, y ha publicado el vocabulario en el 2004. Y ahí se puede ver cómo era un diccionario que intentaba ser una especie de herramienta orgánica del léxico. Es decir, yo no puedo decir que doña María se sintiera influida por ese diccionario, pero sí que la labor lexicográfica que se realizó en el estudio de Filología de Aragón, que en buena medida estaba hecho por personas universitarias, cultas y con muy buen sentido lingüístico, pero no estrictamente filólogos, el único filólogo era don Domingo Miral, pues entraron algunas, diríamos, perspectivas o objetivos de análisis del léxico que bien pudieron a ella servirle de inspiración posteriormente. María Pilar Benítez, en ese libro que he citado, pues habla de algunas coincidencias en este sentido. El hecho de la importancia que se da, por ejemplo, al vocabulario de la flora y de la fauna, el hecho de que haya una gran riqueza de sinónimos, el de que se busquen palabras afines, incluso una ordenación etimológica, la ordenación etimológica inicial, con un deseo de que las palabras tuvieran a veces una doble entrada en el diccionario, porque aparecían catalogadas en la edición del 66-67 por orden estrictamente alfabético, pero luego en algunos conjuntos de palabras había familias etimológicas, diríamos. Es decir, que había una palabra matriz que por orden alfabético iniciaba toda una serie de voces vinculadas etimológicamente con esta primera palabra, que interiormente dentro de esa catalogación etimológica iban por orden alfabético y que, claro, podían tener una remisión desde otro lugar en el diccionario. Y esa especie de deseo de ordenar, como decía Carmina, mi madre quería ordenar el mundo, pues quería ordenar el mundo de las palabras y el mundo de las ideas, pues que en ese sentido la etimología podía ser un punto de apoyo muy importante. Y esto sí que también los filólogos zaragozanos lo defendían, porque don Domingo Miral, por ejemplo, hizo un diccionario, un método de enseñanza a base de raíces alemanas, donde también, para enseñar el alemán, para aprender el alemán, donde también era muy importante la base etimológica. Y yo creo que le pudo servir esos años de formación en Zaragoza, indudablemente le sirvieron a doña María. Ahora, el que ella después ya pensara qué diccionario quiero hacer y por qué lo quiero hacer así, yo creo que pudo muy bien ser pues, un trabajo de reflexión, incluso pensando en las propias dificultades o necesidades que ella había visto al aprender idiomas, porque en el estudio de Filología de Aragón también aprendió el alemán y luego ya aprendió el inglés y aprendió el francés, aprendió varias lenguas. Esto nos lo ha dicho, por ejemplo, su hijo. Ella sabía la construcción de todas estas lenguas, las había analizado, pero ella hablar no sabía, fuera del castellano, no sabía hablar ni el alemán ni el inglés ni el castellano. Así era. Sin embargo, conocía perfectamente su construcción gramática. Exacto, lo que la interesaba.
Quería añadir alguna anécdota de María Moliner. Yo soy profesor de la escuela, mejor dicho, yo nací 40 años después de que María Moliner en el mismo pueblo, en Paniza, Zaragoza. Y además me la encontré aquí, o sea que es muy curioso. Me he leído entero el libro de Inmaculada, que me ha parecido estupendo y le quiero felicitar. La mitad de las cosas que se han dicho aquí están en ese libro. He recibido opiniones que a ella personalmente se lo diré, en concreto de Elvira Ontañón, porque yo he estado en contacto con mis hijos en el Colegio Estudio, que es la continuación de la Institución Libre de Enseñanza, y conozco bastantes cosas, no voy a entretener a eso. Quiero decir sobre este último que estábamos hablando, una curiosidad. En matemáticas, las relaciones de orden, hay una muy importante que se llama lexicográfica. Ella dio clase de matemáticas. No quiero decir con esto que utilizara entonces la teoría, las matemáticas antiguas, lo que se llama antigua, la moderna, ¿no? Pero la lexicografía, que son lo que se llaman relaciones de orden, ella lo utiliza francamente bien. Dio clase de matemáticas ella a sus alumnos, tenía unas notas, no me acuerdo, lo he leído ahí, no sé si era hasta matrículas de honor. Era una mujer que tenía una cabeza muy bien puesta, y con una gran paz interior, que fue lo que le salvó en gran parte de todas esas tragedias que le tocaron vivir. Nació el 30 de marzo de 1900, es decir, faltaban 9 meses para que empezara el siglo XX. Por lo tanto, no nació con el siglo, nació antes del siglo. Esto es una... matemáticas, todavía no, el número 10 no ha terminado todavía. Luego nació en el siglo XIX, es una apostilla que quiero decir. Yo a ella la conocí yo estaba entonces de maestro laboratorio, y un poco como ella se hizo la carrera trabajando, porque siempre ayudó a vivir a su madre, y tuvo un gran sentido de la responsabilidad, y además siempre con una gran paz, como he dicho, y una gran tranquilidad, y un gran sentido del humor, socarrón, como no sé si le venía de su familia, ¿no? De Aragones, yo he notado muchas palabras que he vivido en mi familia, como ella las dice en el diccionario. Cuando yo estaba de maestro, quería decir de maestro laboratorio, en el laboratorio de física, curiosamente, igual que su marido, pues algunas veces subía con libros. Teníamos una pequeña biblioteca en el laboratorio de física, y yo subía y hablaba con ella. Yo no sabía con quién estaba hablando. Al fin y al cabo, ella era aquí la Roja. Se le conocía por la Roja, entre los que no la conocían. Entre los que la conocían era respetada, pero el momento no era para tirar cohetes. Al fin y al cabo, esto fue su cárcel, fue el exilio interior, como dice Inmaculada de la Fuente en su libro, ¿no? Y a mí una de las cosas muy bonitas que yo tengo recuerdo personal es la colección de macetas que tenía. Le encantaba las flores y las cuidaba con un gran cariño. Y luego tenía el lado de la izquierda, porque todo eso está barrido, todo eso se ha tirado, donde ella estuvo. En la parte, había una puerta que daba a donde ella tenía el despacho, abría y le gustaba tener los libros tirados en el suelo por las páginas más bonitas, y decía, mira, y me enseñaba a mí, como yo estaba entonces empezando, es que el libro más bonito del siglo XIX, fíjate tú, y lo enseñaba. Era muy próximo, y a mí me gustaba subir a llevarle libros de los que comprábamos había que hacer algún trámite, le gustaba tenerlos abiertos. Inmaculada hace mención a eso, tuvo algún choque con la dirección de la escuela, porque le gustaba tenerlos y decía, bueno, pues si se los llevan, habrá que educarles para que no se los lleven, pero los libros son para utilizarlos y tienen que estar expuestos. Y aquí la obligación de la dirección lo que tiene que hacer es tener un presupuesto para reponer los que se los lleven.
O sea, esa es su mentalidad. Y nada más, son anécdotas que como he vivido, pues he querido comentarlas. Su padre fue médico de Paniza y mi abuelo fue médico de Paniza. Mi madre, como dio a luz, le atendió su padre, pues yo nací en Paniza. Y esa es un poco coincidencias muy graciosas, que ella se marchó con 4 años de Paniza y yo me marché con 4 meses. Pero luego yo volví todos los veranos y allí pues hice gran parte, conozco Paniza muy a fondo y me han mandado algunas notas el ayuntamiento de allí, porque conozco y tengo allí familia, casi familiares. Mi madrina era de allí y yo hacía golferas cuando era pequeño en allí. Y nada más, su madre nació en un pueblo al lado también de Paniza. Se veía desde la Virgen del Águila, que es donde se subía. Y en fin, son datos personales que siempre enriquecen el anecdotario. Muchas gracias. Que no es de Zaragoza. Este es un lobby aragonés. Desde Casco, ¿no? No es de Zaragoza. ¿De Zaragoza lo que quieres decir? Bueno, no sé. Yo creo que es de Caspe. Bueno, yo solamente quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a hacer posible esta exposición y muy especialmente se las quiero dar también a una bibliotecaria que ya está jubilada, que ha sido la que ha estado antes de mí, porque gracias a la documentación que ella recogió, pues a nosotros se nos ocurrió empezar con esta exposición, que es a María Dolores Campaña. Y sobre todo también a todos mis compañeros de la biblioteca que nos han apoyado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en este punto ya tengo que decir algo, pero es que no sé por dónde salir. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos. He sentido a mi madre muy cercana y he visto que ha estado muy cerca también de muchos de vosotros. Y mi madre me contaba muchas cosas de los alumnos que entraban al despacho y le contaban sus problemas o sus triunfos, no sé lo que sería, ¿no? Pero que ella disfrutaba realmente de un aspecto muy bueno que ella disfrutaba en la biblioteca. Se llevaba también algunas fichitas para el diccionario, ¿eh? Cuando ya no tenía demasiado trabajo, se ponía a las fichas del diccionario. Bueno, yo creo que no puedo decir más que muchísimas gracias a todos, porque yo veo que ha habido un calor especial hacia la figura de mi madre, sobre todo a María Antonia, a Inmaculada, a los que conozco yo, ¿no? Elvirita no está, ¿no? No está, pero bueno, a todos los demás os doy muchas gracias por vuestra cooperación. Me ha gustado mucho. Ya vamos un poquito justos de tiempo y quería, para finalizar, pues, agradecer a los intervinientes que me han acompañado en la mesa cómo nos han ilustrado sobre la figura de María Moliner, y a los que han intervenido desde el público, y a todos ustedes por haber asistido a esta mesa redonda y a la exposición que se va a inaugurar a continuación, que es el homenaje debido que debía esta universidad y el Consejo a la figura de María Moliner. Bueno, las contribuciones que hemos escuchado nos han ayudado, al menos a mí, a entender mucho mejor la figura de María Moliner. Pues damos por
por levantada esta mesa redonda y a continuación, dentro de 10 minutos más o menos, se va a proceder por parte del rector de la universidad y del director del Centro de Ciencias Sociales y Humanas y Sociales del Consejo a la inauguración de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.